comenzando. Primero que todo, muchas gracias a todos los que han decidido compartir con nosotros en esta conferencia inaugural del ciclo electoral por la Asociación Abellala París. Es un placer tenerlos hoy a todos ustedes acá. Primero que nada voy a presentar a nuestros dos panelistas y nuestros dos primeros participantes. Primero tenemos a Francis Lisset. Francis llegó a Francia en 2007 como asistente de lenguas y decidió quedarse para continuar con su respectiva formación académica. A partir de las protestas del 2018 en Nicaragua, Francis decidió organizarse con otros nicaragüenses para militar en contra del régimen sandinista, creando así la organización SOS Nicaragua. Hoy en día ella es presidenta de esta asociación y también arquitecta de profesión. Como segundo invitado está Giovanni Lau, quien es neuropsicólogo, neurocientista clínico y educador. Giovanni en Nicaragua trabajó como clínico y responsable de proyectos sociales para ONGs y como docente universitario en la Universidad UNAM de Managua. Entre abril y agosto del 2018, Giovanni participó en las manifestaciones en contra de la dictadura de Ortega y Murillo. Colaboró con diferentes redes de apoyo para proveer víveres y medicamentos a los diferentes puntos de resistencia, así como la organización de casas de seguridad destinadas a refugiar temporalmente a jóvenes perseguidos por el régimen. Finalmente, el 18 de agosto, decide dejar su país a causa de la represión y de la persecución. Llega a Francia en septiembre de ese mismo año para trabajar como docente de español en uno de los liceos de la Academia de Versalles. Dado que era imposible regresar a Nicaragua, en condiciones de violencia y represión que existen en el país, decidió continuar la lucha desde el exilio como parte del equipo de comunicación en la asociación SOS Nicaragua Francia y como vocero del movimiento autónomo 18 de abril en Europa. Les cedo la palabra a nuestros dos participantes. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todos de estar presentes. Muchísimas gracias a vos, David, por recibirnos. Para nosotros es muy importante este tipo de eventos porque nos permite hablar de la situación de Nicaragua, que en estos últimos días ha tomado una relevancia a nivel internacional, precisamente por la farsa electoral que ha sido también denunciada por todos los medios franceses, y de eso pues vamos a explicar un poquito cómo hemos llegado hasta ese punto. Obviamente todo esto tiene antecedentes y de eso nos va a hablar un poquito Giovanni. Gracias David, gracias Francis, gracias a todos por estar acá. Yo siempre he dicho que la situación actual de Nicaragua tiene una historia reciente, pero un pasado remoto. Esto desde la independencia de Centroamérica y del establecimiento de Nicaragua como república. Han habido luchas intestinas de poder, primeramente entre liberales y conservadores, luego más tarde el establecimiento de una dictadura y el estallido de una revolución. Yo sé que a lo mejor todos los que están acá han escuchado hablar del Frente Sandinista de Liberación Nacional, a lo mejor no sé si todos conocen la figura de Sandino, pero Sandino fue un nacionalista con ideas libertarias que defendía la soberanía de Nicaragua durante la ocupación, durante la invasión de Estados Unidos entre 1912 y 1933. Luego a Sandino lo asesinaron bajo órdenes de Somoza, quien era el general o quien estaba a la cabeza del ejército de la Guardia Nacional en ese momento. Luego lo que ocurre es que Anastasio Somoza hace un golpe de Estado e instaura una dictadura dinástica durante 40 años. Entonces, como todo régimen totalitario, esto lo que generó fue violencia
violación a los derechos humanos, intronización en el poder, enriquecimiento ilícito, violación a los derechos fundamentales, etc. Entonces, ante esta situación, un grupo de gente forma el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que es una organización que nace como un proyecto político-militar al margen de la ley. Es decir, que pese a las ideas libertarias de soberanía, al final resulta ser una organización punitiva y criminal, llevando a cabo secuestros, robos, asaltos, asesinatos, antes, durante y después de la revolución, del triunfo de la revolución en 1979. Entonces, hay que decir, y a mí me gusta mucho enfatizar esto, que el Frente Sandinista no ganó solito la revolución en 1979, la ganó porque la empresa privada rompió con Somoza, porque Estados Unidos dejó de ayudarlo, porque países como Costa Rica, Panamá y Honduras acogieron a los rebeldes y les permitían operar en su territorio, pero sobre todo gracias a la insurrección popular de todo un pueblo. Entonces, Daniel Ortega lo que vino a hacer fue a usurpar todo eso, y poco a poco logró convertirse en un heredero único de ese triunfo, y lo traicionó, porque la responsabilidad que uno tiene bajo sus hombros es enorme cuando celebras un triunfo y te colocas una corona parado sobre una pila de cadáveres, y fue lo que él hizo. Lo que siguió en los años 80 fue una entera consolidación del poder y la instauración de un régimen totalitario y autoritario. Uno de los más grandes crímenes fue lo que ocurrió con la Navidad Roja, todo el maltrato y la vejación a las comunidades indígenas y la desterritorialización, además del empobrecimiento de toda una nación y el enriquecimiento ilícito, una vez más, de todos los allegados al poder. En el 90, Daniel Ortega pierde las elecciones contra doña Violeta Barros de Chamorro, la primera mujer en ganar elecciones presidenciales en América Latina y la tercera mujer en dirigir una nación. Cabe señalar que ella también formó parte de la Junta de Gobierno de Ortega al inicio, tras la caída de Somoza. Sin embargo, Ortega no desiste de su deseo de regresar al poder y participa en los dos comicios siguientes. Tras un pacto con Arnoldo Alemán, que consistía en reducir la cuota necesaria de votos para legitimar una victoria presidencial a cambio de la condonación de todos los crímenes y toda la corrupción de Arnoldo, él gana las elecciones a finales del 2006 y toma posesión en 2007. Ya lo que sigue entre 2007 y 2018 es nuevamente una consolidación del poder. Se dedicó a romper con la separación de los poderes del Estado para monopolizar absolutamente todo, cambiando la constitución política a su vil y vulgar antojo, cometiendo crímenes de lesa humanidad, violando derechos, libertades individuales, nuevamente enriquecimiento ilícito, desviación. Una de las noticias más grandes en medio de todo este periodo es la desviación de más de 4.000 millones de dólares de cooperación estatal venezolana a empresas privadas y negocios controlados por familiares presidenciales. Luego tenemos a Albaniza como sospechoso de lavado de activos de la narcoguerrilla colombiana, la creación y derogación arbitraria de leyes. Por ejemplo, la deuda de Enel fue transferida con la institución financiera privada Caruna al banco corporativo al que pertenece el grupo Albaniza. Casualmente, un mes antes de esa transferencia, el 13 de febrero, se eliminó el subsidio a la energía eléctrica mediante la reforma a la Ley de Industria Eléctrica. Luego el saqueo en las alcaldías ganadas por la oposición y el uso ilegal de los recursos naturales. Entonces todo esto es una acumulación de cosas, es una cadena de eventos, una cadena de sucesos. En el 2018 se da un incendio en la reserva Indio Maíz y las autoridades estatales, o sea el gobierno, hablando de Ortega y Murillo, no hicieron absolutamente nada. Esto se interpretó como simple y sencillamente una manera de desterritorializar a la gente, a los campesinos y a las pocas comunidades indígenas que todavía están allá. Entonces hubo una serie de protestas en ese momento. Luego, durante ese mismo periodo, se da la reforma a la Ley del Seguro Social, donde a los ciudadanos se les impone el deber contribuir más, ¿no? De su salario. Esto lo que generó fue
manifestaciones, protestas, que fueron enseguida reprimidas por el régimen a través de sus órganos de represión, como es la Juventud Sandinista, que son un grupo de delincuentes, simple y sencillamente porque no hay ninguna ideología detrás de eso. Y yo estuve ahí. Fue el 18 de abril. El 18 de abril que surge, hay un grupo de manifestantes, se reúne alrededor de la rotonda de la Centroamérica para protestar contra la situación en la Reserva Natural Indio Maíz y contra la reforma al Seguro Social. Entonces, más o menos al caer la noche, llegan los grupos de Juventud Sandinista y grupos paramilitares que persiguen a los manifestantes hasta los portones de una universidad, que es la Universidad Centroamericana. Entonces, eso lo que hizo es que al día siguiente, el 19 de abril, desató y detonó la cólera en diferentes sectores de la población, en campesinos, estudiantes, grupos feministas, otros grupos de la sociedad civil, y ya luego, el 19 de abril, aparece el primer muerto, que es un estudiante universitario, cerca de la Universidad Politécnica. Sobre esta parte de la historia, obviamente, hay muchísimos detalles, muchísimas cosas que ameritarían abordarse de una forma mucho más profunda, porque hay muchos temas, el tema de la propiedad, el tema del feminismo, o por qué las mujeres muy rápido con la reforma de la seguridad social, qué fue lo que hizo que el país se cohesionara para manifestar contra Ortega. Entonces hay muchísimos temas de fondo que no lo vamos a abordar aquí, incluso el de la revolución, puesto que la revolución también hubo un gran apoyo internacional, un gran apoyo de la población que veía en esta revolución un cambio, y que de hecho en los primeros años de la revolución hubieron muchísimas cosas positivas que se realizaron, pero que finalmente fue una revolución que no llegó a dar los frutos que se pretendían, y que luego Ortega llegó de nuevo al poder en 2007, llevando como eslogan de campaña que esta vez merecía gobernar sin estar en guerra, puesto que en los años 80 también había un trasfondo de conflicto entre los sandinistas y la contra, unos apoyados que era una guerra también ideológica con trasfondo de Guerra Fría, unos apoyados por Estados Unidos, otros apoyados por el bloque comunista. Antes de seguir, para llegar al punto medular de hoy, que son las elecciones, puesto que ayer hubieron normalmente lo que debería haber sido de elecciones electorales a la presidencia, que fueron nada más que una farsa, y antes de hablar de esto vamos a pasar, sacamos extractos de la película de Daniel Rodríguez Moya, que se llama Nicaragua, Patria Libre para Vivir, que muestra imágenes de lo que sucedió en el 2018 para que se den una idea de la amplitud de la manifestación del poder ciudadano que salió a las calles, y también de la represión desatada por Ortega. Una película que tarda 1 hora y media, pero tratamos de reducirla, de cortarla al máximo por cuestiones de tiempo. Hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados. Nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros les pedimos que esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Lo que vivió Nicaragua en el 2018 fue la barbarie. Lo que Nicaragua vivió en el 2018 fue la barbarie, y por eso es que todo el pueblo nicaragüense no tenía otra opción, incluso nosotros aquí en Francia, que de salir a manifestarse. Simplemente no podemos dejar eso pasar, y aquí se me llena de vuelta se me revuelven las emociones de ver esas imágenes, porque a pesar de estar a miles de kilómetros de distancia,
cuando tocan a alguien de su propio país, a alguien de su ciudad, cuando se tocan a los jóvenes, cuando se tocan a los ancianos, cuando se tocan a las mujeres, cuando se tocan a los ecologistas, simplemente uno no puede quedarse con las manos cruzadas. Y ese es el sentimiento de todos los nicaragüenses alrededor del mundo. Como vimos, después de la barbarie hubo el diálogo, un diálogo fallido. Y desde entonces han pasado 3 años en los que se intentaron encontrar soluciones, donde se intentaron encontrar un consenso o una forma primero para darle justicia y reparación a las víctimas, pero por supuesto para Daniel Ortega y para nadie de su gobierno, después de ser cómplice de lo sucedido, la palabra justicia definitivamente no cabe en ninguna posibilidad de negociación con ellos. Y así llegamos hasta el día de ayer con Daniel Ortega que tiene poder sobre todos los poderes del Estado, que controla la Asamblea, que controla el Poder Judicial y que controla también el Poder Electoral. Es decir, que ayer no era posible, para empezar, todo empezó, diría yo, porque él quiso guardar esta pantomima de elecciones, pero que empezaron a ser, como diría yo, manigancé, empezaron a ser violadas todo este proceso electoral de que se aprobaron las leyes a finales del año pasado, que nosotros llamamos el tridente de Ortega, que incluía la ley de los agentes extranjeros, que es una copia, nosotros la llamamos la ley Putin, porque es una copia de la misma ley que Putin puso en regla, donde nadie puede recibir dinero del extranjero, y es así como gracias a esta ley en Nicaragua se cerraron más de 40 ONGs que no podían recibir ningún financiamiento del exterior, lo cual para Nicaragua es sumamente grave e importante, porque la mayoría de estas ONG obviamente y mucho de lo que sucede en Nicaragua, sobre todo los programas sociales, son gracias a los fondos que provienen del extranjero. También está la ley de los ciberdelitos, que esta ley viene a penalizar a todo ciudadano que hable mal de Daniel Ortega y de las leyes. Y gracias a esta ley, por ejemplo, que un TikToker famoso, Kevin Monzón, fue arrestado, que ahora está en el exilio, que era un joven adolescente que hacía videos, que los posteaba y luego él fue encarcelado. No solamente fue perseguido, encarcelado y ahora está en el exilio. Y también está la ley de la soberanía, que es una ley, digamos, la de la traición a la patria, con la cual ha acusado a muchos de los precandidatos presidenciales. Es decir, que todo este año, desde diciembre hasta el día de ayer, el pueblo no podía hablar, no se podía ejercer ningún tipo de hecho, inhibió a los partidos políticos de oposición o a los que se pensaban iban a ser los vehículos de esta nueva oposición, de las dos fuerzas que estaban de la oposición, que eran la Alianza Cívica, o que son, perdón, no sé, de oposición, la Coalición Nacional y la UNAM, que iban a presentarse a las elecciones, ya sea por el Partido de la Resistencia, ya sea por el Partido Ciudadanos por la Libertad. Incluso a un momento cuando le quitaron las personalidad jurídica, estos partidos se pensaba que también se podía ir a elecciones vía el Partido Conservador, y que hizo Daniel Ortega, quitó la personalidad de los 3 partidos jurídicos y encarceló a 7 precandidatos presidenciales que ni siquiera lograron pasar el momento de la inscripción. Entonces ayer fue un día de luto en Nicaragua, donde ya tenemos los primeros resultados de la elección, aunque eso ya lo sabíamos, pero para mí lo más importante del día de ayer fueron 2 cosas. Uno, el nivel de abstencionismo, porque era evidente que ningún nicaragüense se iba a presentar a estas elecciones. El nivel de abstencionismo llegó al 80% de la población, y del 20% se considera que solo los obligados, porque hay que recordar que, por ejemplo, todos los funcionarios están obligados a ir a las manifestaciones, a ir a votar, y estos fueron ciertamente esas personas que participaron en esas elecciones contra su voluntad.
para votar en una boleta donde no había candidato otro más que Daniel Ortega, y habían 2 o 3 partidos más, el APRE, PLI, etcétera, que son partidos que nosotros en Nicaragua los llamamos zancudos porque son colaboradores, son colaboracionistas del régimen. Entonces, esa es una de las cosas más importantes de lo que sucedió ayer. Bueno, ¿para qué decirles que Daniel Ortega ganó con 74% de los votos? Otra cosa es que eso no se ha detenido ahí. Actualmente, o sea, 24 horas después de las elecciones, están habiendo consecuencias para las personas que no fueron a votar. Por ejemplo, hace 5 minutos, porque bueno, yo todavía estoy en medio de estas redes de apoyo, y hace 5 minutos me llegó un audio de estudiantes de la Universidad Americana, estudiantes de medicina, que no los dejan entrar al hospital a hacer sus prácticas porque no fueron a votar. Y el requisito para que entren es mostrar su dedo, es mostrar el dedo manchado para que puedan entrar. Yo voy a intentar ponerles el audio, porque la estudiante de medicina logró grabar cuando el guarda de seguridad le pide mostrar su dedo. Buenos días. Mándame su pulgar, por favor. ¿Para qué? Su pulgar. ¿Para qué? Ahí le va a dar información. No me cuenta de qué lo va a enseñar mi pulgar. Permítame su carnet, entonces. Se lo enseño nada más. No, permítame. ¿Para qué? Ahí le van a dar información en oficialía, cualquier cosa. Nunca han hecho Esa esto. es la orden, sí. Se supone que el voto es voluntario. Sí, pero esa es la orden. Qué ridículo. Entonces, ¿que no me vas a dejar entrar solo por no enseñarle el miedo? Si no me permite cargar, no. Clase ridícula, de verdad. Todos los demás días. Y le dice lo mismo, entonces, no hay problema. Yo solo aquí estoy cumpliendo orden. Si no, se estaciona allá y ya. No, No hay problema. no. Gracias. Ridículo, por puta. Bueno, entonces, y eso solamente es una muestra de lo que está viviendo la población nicaragüense ahora a 24 horas después de las elecciones. Ahora, la gran incógnita, porque como vimos, Nicaragua vivió un proceso muy doloroso en los años 80, mucha gente que conserva aún la memoria. Entonces, la gran pregunta del día de hoy, o la gran incógnita, es cómo vamos a lograr transformar la situación de Nicaragua, de esta situación que es tan catastrófica. No hay, yo pienso que no hay un nivel más bajo donde no haya libertad, democracia, donde no hay nada para poder salir de esto. De las otras cosas que de ayer, por ejemplo, que también me parecía importante mencionar, era no solamente la abstención, sino también el apoyo de los nicaragüenses al exterior, porque es cierto que son 3 años de lucha, y estos 3 años yo me he dado cuenta que nos han dejado muchísimas cosas positivas a los nicaragüenses del exterior. ¿Por qué? Porque ha permitido organizarnos, ha permitido crear lazos y organizaciones que están siendo perenizadas, y eso permite de una forma u otra ayudar y ejercer presión no solo para la comunidad internacional, pero también hacia Nicaragua para incentivar y motivar los cambios que hoy no se pueden realizar desde adentro, pero que son cambios que se están realizando desde afuera. Tenemos hoy como invitado a don Antoine Joly, que es antiguo embajador de Francia en Nicaragua. Luego, a ver si no me equivoco, fue embajador también en Guyana, y que ahora pues, está con nosotros aquí en Francia. A mí me gustaría escuchar su punto de vista y saber usted qué opina, porque también usted estuvo en Nicaragua durante todo este periodo con una pérdida progresiva de la democracia. Je fais ça d'ici. Vous pouvez Comme vous voulez. Bueno, primero yo fui embajador en 2 países que se hablan inglés durante 5 años. Fue en América del Sur, pero
Infortunadamente era los dos países que hablan holandesa y inglés, que era en Guyana y Surinam. Y entonces mi español se fue. Y no, voy a probar de hablar un poquito español porque yo me gusta practicar, pero por favor, yo necesito su indulgencia. De todas maneras, estoy muy, aunque no es un día muy feliz, es un día triste, estoy contento de estar aquí con ustedes y con ustedes, porque sí, yo fui embajador de Francia durante 4 años. Yo vi la elección de 2011 y me fui en 2015, un año antes de la elección de 2016. Y cuando vive 4 años en Nicaragua, es una parte de su corazón que se queda acá, porque es un país excepcional. Es un país donde los dos héroes son un poeta que cambió la literatura hispánica en el siglo XIX, y el otro es un general revolucionario que dejó el poder después de hacer la revolución y de hacer que los soldados de los Estados Unidos se van de Nicaragua, y se quedó con sus soldados. Y sí, fue, como lo ha dicho usted, fue asesinado por Somoza, pero también un poco con la colaboración de los Estados Unidos. Es también, a mí, mi sentido es que siempre el tema de los Estados Unidos es un tema fuerte, la relación con los Estados Unidos. Y, bueno, entonces es un país de literatura, es un país con una fuerte identidad, y yo me quedo con muchos amigos en Nicaragua. Probo de ayudar a algunos. Y sí, es triste porque durante los años 2011-2015, cuando yo fui embajador, yo fui convocado varias veces por el ministro de Asuntos Exteriores de esta época, que no es el de hoy, pero siempre me diciendo: usted es el embajador de Francia por el gobierno, no por la oposición. Pero siempre he dicho, pero los que son los más interesantes de los nicaragüenses son en la oposición. Es terrible, pero es la verdad, es la realidad. Pero a esta época yo vi el sistema muy cerrado, pero realmente en 2018 yo no fui en Nicaragua a esta época. Es un cambio muy grande. Antes el sistema lo conocíamos con sus debilidades, con sus cadenas, pero no mataron la población. O si lo hicieron, no fue como en 2018, y no había tantos presos políticos en esta época. Y entonces el cambio es realmente el 2018. Sabíamos que será muy difícil que Ortega acepta de perder el poder. Sí. Yo he hablado mucho con Sergio Ramírez durante esta época, y yo me quedo con
contactos con él. Bueno, y también sabemos la palabra de Borges que dice que, no me recuerdo exactamente qué es lo que dice, pero que todo, pero no perder el poder. O así como eso, no recuerdo exactamente las palabras, pero fue un poco eso. Y la pregunta terrible es si el domingo Ortega fue reelegido presidente. Sabemos que son asesinos, realmente asesinos. Sabemos que la población de Nicaragua tiene una situación horrible. Como lo he dicho, tengo amigos, amigas, y se olviden de vivir. Se quedan en sus casas, siempre con miedo. Yo me recuerdo de las redes sociales, bueno, puede ser que hay otros que yo no conozco, pero las redes sociales que yo conocía y que yo tenía con mis amigos durante los 2011-2015, desaparecidos. No hay ningún intercambio en las redes sociales porque tienen todos miedo de hablar, de discutir. Cuando pregunto a mis amigos cómo se pasó el día de ayer, el domingo, no quieren responder porque tienen miedo. Y la palabra de una chica es muy fuerte. Patria libre o morir no es una elección. No es, en el siglo XXI no debería ser una elección, no es una elección posible de decir patria o morir, no. Entonces, si no quiere morir y no debe morir, ¿qué hacer? Porque hay este miedo y también hay una estrategia de Ortega, y frente a esta estrategia muy fuerte hay solamente una población sin armas, sin estrategia, entonces no saben qué hacer. También yo he visto, fue también en 2011 y también fue parte de la estrategia de Ortega de dividir la oposición. Pero siempre yo fui un poco desilusionado por la parte de la oposición en Nicaragua que siempre estaba pensando discutir y oponerse con los otros de la oposición. No sé si será de acuerdo conmigo. Yo tengo un ejemplo del presidente antiguo del COSEP, Aguirre. Está en la cárcel. Está en la cárcel, sí. Yo me acuerdo, en 2018 también me acuerdo de muchos nicaragüenses diciendo el COSEP es un colaborador sí fue colaborador de Nicaragua. Yo fui también un poco un colaborador de Nicaragua porque yo era un embajador de Francia y entonces debía hablar con el gobierno. Bueno, no es exactamente la misma cosa, pero diciendo, tomando fotos de Aguirre con Ortega, hay muchas fotos de Ortega con Aguirre. Por supuesto, era el presidente y también sí había un pacto entre los capitalistas de Nicaragua y el poder de Ortega, que era también un poco más que un poco, mucho un empresario.
pero él es en la cárcel. Y entonces, ¿por qué oponerse con porque tenía antes, sí, antes podía hacer errores, y también el contexto no es el mismo, y yo lo conozco un poquito él. Yo sabía que no podría aceptar lo que pasó en 2018. Hay una persona que yo pensaba que no aceptaría eso, pero lo aceptó. Es el general Avilés. Avilés, yo tenía una buena relación con Avilés. Y yo creo que realmente la única fuerza que podría cambiar la historia en 2018 era el ejército. Que el ejército no hizo, bueno, dejó las cosas probablemente más también. Sabemos por qué. Le facilitó las armas. Sí. No, el ejército no estuvo delante de las barricadas, pero facilitó las armas a los sí. paramilitares. Y Avilés fue estudiante en la Escuela de Guerra de Francia, y cuando yo hablaba con él, siempre me ha dicho: tenemos una idea del ejército que es un neutro, que no va a mezclarse con la... Y yo conozco parte de su familia que está en los Estados Unidos, y había como muchas discusiones, pero Avilés decidió por el dinero, por su casa, por las empresas del ejército también, de fortalecer el poder de Ortega. Es decir también que es difícil porque hay estos tipos de hombres y mujeres que pueden hacer eso por el dinero. Y son muchos en Nicaragua. Son muchos. Cuando escuchamos la discusión entre la estudiante y el otro, ¿por qué hace eso? Sabe que es... Pero lo hace. Y entonces es decir que hay un parte, puede ser también porque tienen un empleo, tienen ayuda, etcétera, etcétera, pero tiene 20% de la población que apoya el régimen, y ellos tienen todos los medios, armas, pero también posibilidad de usar de carros, de muchas cosas que los otros no pueden tener. Entonces, es realmente triste porque es difícil de ver cómo se puede cambiar la situación. Es, por ejemplo, el tema del diálogo político. Era un poco diferente antes de 2018. Después de 2018, la pregunta es ¿podemos dialogar con el diablo? Porque Ortega no es solamente el diablo en una pequeña iglesia del norte de Nicaragua, pero también es realmente un diablo. Pero yo creo que hoy, primero, hay una gran diferencia entre 2011 y 2016, las elecciones, y las elecciones de 2021, porque había 2018. Y entonces no puede ser la misma cosa. Y entonces la comunidad internacional no puede
reconocer el régimen de Ortega. Y no lo van a hacer. Y vimos la posición de la Unión Europea hoy. Y vimos también muchos de los vecinos que es importante, Costa Rica, Honduras y otros países. Entonces, la comunidad internacional también probar de regresar a una situación más normal sobre el tema de los derechos humanos, los presos políticos. Debemos preguntar siempre la liberación y también la posibilidad de regresar a un sistema menos agresivo con los nicaragüenses y sus derechos. Me disculpo. No. Yo fui tú demasiado largo. Pero porque es mi español que es muy... Soy yo la que vivo lejos, que vivo en Normandía y que pegué. No, Pero siga toda la noche siempre y gracias. Muchas gracias, Francis. Y estamos en contacto y nos vemos en la próxima actividad. Disculpen. Bueno, de todas maneras, yo no voy a decir más, solamente que sí, estoy con toda mi solidaridad. No sé si está útil, pero todo lo que podría hacer yo voy a hacerlo por Nicaragua porque vale la pena. Y este régimen es un régimen horrible, terrible. Bueno, gracias. Muchas gracias, embajador. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas. Me gustaría dar la palabra a quien en la sala quisiese hablar sobre el conflicto o simplemente tomar un tema que quizás no hayamos tenido el tiempo aún de conversar, pero siéntanse libres de levantar la mano y tomar la palabra. O si tienen alguna duda para Giovanni, también. Sí, no hablo español muy bien, pero una pregunta sobre la relación entre los Estados Unidos y el Nicaragua. ¿Están apoyo al régimen o ha cambiado o cómo es la relación? Bueno, desde mi perspectiva, la relación ha cambiado. Es decir, la mayor parte de las sanciones que han sido ejecutadas contra el gobierno y contra los allegados al poder provienen de Estados Unidos. Entonces, si tomamos eso como indicio, como evidencia, podríamos decir que no están en las mejores condiciones, no son las mejores relaciones que hay. Pero eso desde mi perspectiva. Luego de eso desconozco si habrán diálogos, negociaciones por debajo de la mesa. No tengo idea. Y yo en lo personal soy bastante desconfiado. Entonces lo que yo veo a nivel de la política externa es que Estados Unidos ha sancionado a mucha gente. Y con la aprobación de la ley de la NICA Act, no sé si la conoces, sería interesante que tuvieras acceso a ese documento. Ahí vas a encontrar en detalle todas las sanciones. Y actualmente ahorita el proyecto es, creo que sacar a Nicaragua del CAFTA, y eso proviene de Estados Unidos. Entonces, puedo decir de las relaciones de Estados Unidos con Nicaragua. Buenas tardes, noches. En primer lugar, felicitarles por este tipo de actividades que están organizando. Como centroamericano que soy, es un gusto escuchar de nuestros países. Sin embargo, quisiera también solidarizarme con el momento difícil que está viviendo Nicaragua en este momento.
Quisiera hacer un pequeño comentario, puesto que me parece que no se comentó algo hoy llegué de repente tarde. Es el hecho de que cuando se habla de Daniel Ortega se habla de una institución. Se tiene que hablar también de su esposa, de Rosario Murillo, que es la vicepresidente y que controla mucho del pensamiento de Daniel Ortega. Quisiera conocer pues el punto de vista nicaragüense de ustedes, como nicaragüenses que son, me imagino, creo, cuál es la opinión que tienen sobre esta personalidad y a futuro qué le depara, puesto que en algún momento, en 2018-2019, se comentaba que Daniel Ortega iba a dejar el poder y que se le iba a ceder a su vicepresidenta, pero finalmente no lo hizo. Quisiera saber qué noticias tienen ustedes sobre eso y qué pasará el famoso 10 de enero cuando se vuelva a juramentar y tomar posesión de Daniel Ortega. Bueno, respecto a qué piensa la población nicaragüense sobre Rosario Murillo, creo que la opinión es bastante negativa en general. Creo que hay una opinión negativa generalizada. Sí, me parece que en el consciente, en el inconsciente colectivo también de la sociedad nicaragüense, Rosario Murillo es igual de tiránica que Daniel Ortega. O sea, igual de criminal, pero un poquito más, porque hay quienes dicen que es más fría. Se conocen historias de cómo ella trata, por ejemplo, a los ministros, porque quien se ocupa de todo el gabinete de gobierno es ella la que se reúne con los ministros, la ministra de la Salud, del Trabajo, etcétera, etcétera. Y hasta donde se sabe, los trata bastante mal. Los ofende, los insulta, los trata como si fueran sus esclavos, si fueran parte de una servidumbre hacia ella. Entonces, me parece que, ahora hablando de que si Daniel le va a heredar el poder a Rosario, yo en lo personal me parece bastante difícil, porque dentro del mismo frente hay fracciones, es decir, dentro del mismo frente sandinista no todos están de acuerdo. Hay quienes siguen a Daniel, hay quienes se apegan un poco más a Rosario. Vuelvo y repito, esto con el poco conocimiento que tengo de ese partido, porque no tengo nada que ver con ese partido, pero sí yo trabajé para una institución que está controlada por el régimen, sí supe de la fracción que hay, de toda la división que hay dentro del frente. Entonces no me parece que Rosario Murillo sea tan popular dentro del frente como para que pueda ella asumir. A mí lo que me parece, si se llegara a heredar el poder, podría ser a algún hijo de él, pero no creo que a su esposa, yo personalmente. Y ahora lo que va a pasar lo que va a pasar en enero es que simple y sencillamente nos van a encajar 5 años más de dictadura, pues. O sea, no tengo otra forma de decirlo y tampoco tengo ganas de maquillarlo. O sea, creo que la realidad es esa, que Ortega va a estar ahí, evidentemente mínimo 5 años más, pero creo que incluso puede ser que un poco más. Yo, hablando con algunos amigos que todavía están allá, uno de ellos me dijo una frase bastante triste, muy dolorosa, pero me dice que la única forma que él encuentra de hacer disidencia es desde el exilio. La única forma de luchar es desde el exilio. Entonces, esa frase está como por ahí coincide con mucha gente. O sea, hay una parte de la población que piensa eso. O sea, somos más de 100.000 nicaragüenses que estamos fuera. Entonces, la cosa está bastante difícil, pues. Y la única esperanza que veo es en continuar informando y educando desde afuera, pues, por el momento. No sé si responde a tu pregunta. Claro que sí, te agradezco. Bueno, yo también les quería dar muchísimas gracias por haber venido a todos. Bueno, a esta conferencia que hemos organizado con una nueva asociación para la difusión de política latinoamericana en el campus, porque pues creemos que hay muchas cosas pues como
como la situación de Nicaragua, por ejemplo, que no tiene la bastante visibilidad muchas veces. Y bueno, aún estamos empezando, pero esperemos que cada vez haya más gente que se interese por estas cosas, porque, por ejemplo, yo como extranjera es una de las cosas que creo que puedo hacer. O sea, no es fácil, vale, sí, solidarizarse, pero no sé, siento que dar visibilidad es como una de las cosas que podemos hacer desde aquí. Pero bueno, mi pregunta es sobre, bueno, hemos hablado de que Nicaragua y la región en general pues tiene una relación complicada con Estados Unidos por toda la historia que hay detrás, y cada vez que ha habido que Estados Unidos o otro país ha movido alguna ficha o ha hecho declaraciones hacia Nicaragua, enseguida se habla de injerencia y todo esto, y al final pues el derecho internacional y la soberanía de los estados hace que realmente tampoco se puede intervenir. Pero claro, cuando vemos que la situación realmente no avanza, que al final lo que decían las chicas, sigue muriendo gente, y sí, la comunidad internacional hace declaraciones de que no reconocen las elecciones, pues no sé, un poco también como la situación de Venezuela, que se hacen declaraciones de la Unión Europea y todo, pero realmente la situación no, o sea, sí que sé que hacen redes de apoyo por fuera y todo, pero sigue siendo muy grave la situación. Entonces, bueno, yo os quería preguntar, han dicho que no quieren un cambio por las armas, pero, o sea, yo quería saber cuál es tu posición también respecto a la intervención. Y sí, o sea, como que podría hacer la comunidad internacional algo más, pues no sé si una intervención armada, porque es algo grave, pero como, no sé, o sea, si realmente habría otras medidas o unos diálogos que fuesen más vinculantes, por así decirlo. Bueno, esta definición o el término de injerencia, a mí me parece que hay que verlo desde diferentes aristas. Nicaragua es un país firmante de la Organización de Estados Americanos. Nicaragua, o sea, es firmante también de varios tratados de derecho internacional, y como país firmante debe acatar y regirse por esos acuerdos que como gobierno, que como Estado ha firmado. Entonces, hacer uso de estos instrumentos jurídicos a mí no me parece que pueda encajar dentro de la definición de injerencia, parte de ahí. Así que la intervención para mí de la comunidad internacional, dentro del marco del derecho internacional y de todos estos instrumentos jurídicos, a mí no me parece que sea injerencia en absoluto. Ahora, la estrategia a tomar, a mí me parece que ya varias de ellas se han puesto en práctica. Una de ellas ha sido cortarle los recursos financieros al gobierno, al régimen. O sea, evidentemente también eso, la otra cara de la moneda es que eso impacta también a la nación, eso impacta también a la población, porque cortar los recursos significa menos ingresos, menos dinero que entra al país, y sí repercute en la población. Sin embargo, para mí lo que hay que tener, o sea, como objetivo, y por eso me parece una estrategia bastante adecuada, cuando se empezó a sancionar individuo por individuo, tipo, uno de ellos, por ejemplo, el yerno de Daniel Ortega, el jefe de la policía, diputados, algunos magistrados, etc. Empezar a asimilar, a poner en la mira individuos clave, me parece una estrategia que se ha venido tomando y que me parece bastante funcional, vamos a decir. Ahora, me gustaría, no sé si alguno de los otros nicaragüenses que está por ahí
quisiera dar su opinión respecto a esa pregunta sobre la intervención y la injerencia. Me dio la impresión que querías hablar, que querías decir algo. Yo pienso que Ortega utiliza el amaña, el léxico que se utiliza en la política a su conveniencia. Cuando le conviene, es parte de los Estados miembros, y cuando no quiere que le digan nada, no se metan conmigo porque injerencia. Entonces, hay una confusión en la cabeza de ellos, que piensan, que han dicho, que han establecido que el hecho de manifestar el mecontento ciudadano es una traición a la patria. Ellos están confundidos entre una organización política y la nación. Ellos no son la nación. Ellos son servidores públicos y nunca lo han entendido. Son empleados del pueblo, más en su cabeza es otra cosa, es otro mundo. Ellos piensan que la gente son sus serviles, y ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, castigar, oprimir y encarcelar porque no puedes hablar, porque si hablas traición a la nación, porque no, en realidad es de ellos, es a ellos que se les critica. Y ellos no son la nación, son un empleado público. No quieren que se hable de eso porque no se quieren ir. El nicaragüense dice que quiere una salida pacífica porque la gente no quiere que se mueran sus hijos. Porque con Somoza murieron muchos. Y que entre los que ya se fueron y los que se murieron, queremos preservar lo que queda, que es el futuro de Nicaragua. Entonces, hay una lucha, hay un déchirement entre queremos que se vaya, todo el mundo quiere que se vaya, pero queremos que sea lo más calmo posible para evitar la matanza, porque no es justo que queden ahí como uña encarnada y que los que sigan sufriendo siempre son la población. ¿Por qué tiene que sufrir la población? ¿Me entendés? Entonces hay una cosa bien difícil. No vemos de una manera fácil la salida. Nadie la ve fácil. O sea, como diríamos en Nicaragua, está peluda. Difícil. Quisiera algunas palabras sobre lo que nos estás preguntando en general. El derecho internacional es una vieja cuestión del derecho de intervenir o la responsabilidad de proteger a la población y la soberanía. Nicaragua tiene mucha historia de intervención extranjera y por eso nunca piensa en algo así. Tenemos una relación de odio y amor con Estados Unidos. Tenemos un ideal de desarrollo basado en un canal que nunca se hizo en Nicaragua. Y todo eso forma parte de la cultura y de la idiosincrasia lírica. El derecho a intervenir cuando te están matando a los jóvenes simplemente por pedir democracia, por pedir libertad, por expresarse libremente. La comunidad internacional tiene una responsabilidad. Evidentemente están todos los instrumentos internacionales para presionar al gobierno de Nicaragua, pero también todos los estados están obligados a hacerlo, a ejercer presión sobre el gobierno de Nicaragua, a, como decimos,
Nosotros no pedimos sanciones contra el Estado nicaragüense, pedimos sanciones contra las instituciones que han violado los derechos humanos, la policía, el ejército, contra las personas que son cómplices de crímenes contra la humanidad en Nicaragua. La Unión Europea tiene un listado de personalidades sancionadas que no pueden ingresar al territorio europeo si no es por una invitación de una organización internacional, por ejemplo, igual Estados Unidos, y el objetivo sería realmente cortarles todo, porque lo que mueve a esta gente, lo que tiene a esta gente en el poder, es simplemente intereses económicos. Si les cortamos toda la capacidad de movimiento económico, tienen sus aliados, Rusia, China, Irán. Tendrías que cortar también toda la ayuda del ALBA. Todos los países que están, no sé si todo el mundo sabe lo que es el ALBA, es una asociación de países americanos, bolivarianos, traficantes. Únicamente asfixiando la élite del Estado, podemos obligarlos a sentarse a realmente negociar y obtener en algún momento una salida pacífica, porque de otra forma es muy difícil, ¿no? El Nica, como dijo Cristina, no quiere una guerra. Nicaragua es un país que ha estado en guerra la mayor parte del siglo XX, y ha perdido muchas vidas, muchos con la dictadura de Somoza, muchos con el régimen sandinista durante los 80, y ahora la última, más de 500 muertos en estos últimos 3 años. Entonces es una gran herida social y psicológica para el pueblo nicaragüense. ¿Desde siente la presión que se está ejerciendo contra las instituciones actualmente es suficiente? No es suficiente, porque pensábamos, todos teníamos la esperanza de que las elecciones fueran el camino para realmente salir del problema. Pero el golpe de locura que tienen estos señores ha llevado a que ellos mismos se están condenando, porque encarcelar a todos los oponentes no tiene ningún sentido. Robarse las elecciones hubiera sido más fácil y hasta hubiera podido ser discutible, pero encarcelarlos era como decir, no me importa lo que están haciendo, no me importa lo que ustedes digan. Me gustaría agregar también que en el caso de una salida, por ejemplo, yo como nicaragüense, yo no estaría contento simplemente con una salida pacífica, en el sentido de que, ok, renuncio, me voy y me voy a, no sé, a un paraíso fiscal a vivir el resto de mis 10 años. No, a mí, o sea, quizás utópico, quizás idealista, pero a mí una cosa que a mí me encantaría es verlo en prisión. O sea, esa es la salida para mí, o sea, sí, yo, de mi opinión personal, pero yo sé que está súper complicado. Y para apoyar lo que Ricardo está diciendo sobre el apoyo de la comunidad internacional, si es suficiente o no, yo te digo que no lo sé, pero de que ha habido avance, ha habido avance. Al menos acá en Europa, algunos países y algunos partidos políticos todavía tenían una idea muy, muy romántica del sandinismo, bastante. Y gracias a todo el trabajo de comunicación que se ha hecho desde los autoconvocados azul y blancos aquí en Europa, desde las diferentes asociaciones de SOS Nicaragua Europa, SOS Nicaragua Francia, SOS Nicaragua Italia y otros más autoconvocados, quizás individuales, independientes, anónimos, que han trabajado por romper con esa imagen romántica que se tenía de la revolución sandinista de 1979 y todo eso. Entonces esa imagen, al menos acá, ha cambiado, y eso es un gran paso realmente. Creo que nos queda tiempo para una intervención más, para ir cerrando la conferencia. Yo solo quería decir de que es cierto que el apoyo internacional es importante, pero en realidad somos nosotros los nicaragüenses los que tenemos más responsabilidad. Me parece, es decir, el discurso de
de Daniel Ortega todo el tiempo ha sido, ¿verdad?, acusar del imperialismo. Ese es su caballito de batalla. ¿Por qué? Porque en América Latina el imperialismo, digamos, fueron los Estados Unidos, fue el imperialismo norteamericano que votó a Pinochet, fue también el imperialismo que ayudó también a la contrarrevolución. Entonces en América Latina hay toda una historia antiimperialista. Entonces Daniel Ortega se sirve de todo eso, y además ustedes han visto la posición de Argentina, de México, que son países supuestamente de izquierda, que ellos se han abstenido de condenar a Daniel Ortega por eso mismo, con esa historia de que hay que respetar la soberanía. Eso es una cosa totalmente cínica, hipócrita, yo creo, porque cuando vos ves, si vos ves a alguien, tu vecino, que lo están maltratando, que lo están matando a una mujer y te quedas callado, vos sos cómplice. Entonces lo que tiene que hacer es, estamos hablando de una violación a los derechos humanos y de que están masacrando a un pueblo, y eso no lo ven. Entonces a mí me parece totalmente absurdo, indecente, inconcebible de que no se pueda condenar a un país por condenar los derechos humanos, por condenar la masacre a una población indefensa. Eso para mí no es injerencia. Entonces yo creo que el hecho de que ayer, digamos, la mayoría de la gente se abstuvo, me parece que es una esperanza. Y además hay que ser autocríticos con la oposición, como dijo el embajador, que los intereses personales y de dinero fueron los que primaron en esa posición, que fueron los partidos políticos los que le quitaron, digamos, a toda esa sociedad civil, a todo ese movimiento, y lo que no. Entonces, es decir, nosotros, el apoyo internacional es importante, pero hoy más que nunca los nicaragüenses debemos de estar unidos y debemos de ver, por lo menos para mí es una esperanza lo que pasó ayer, el hecho de que el 80% de la población se haya abstenido, y además toda esa solidaridad que existe en Nicaragua. A mí me parece que es muy importante todo el trabajo que hacen los medios de comunicación, todo el trabajo que se hace en el exterior y dentro de Nicaragua. Entonces yo creo que somos sobre todo los nicaragüenses los que tenemos que seguir luchando y no dejarnos desanimar. Pues solamente nos queda agradecerle a Giovanni, a Francis también, porque desde la asociación nuestro objetivo siempre fue darle la palabra a mis hermanos nicaragüenses, demostrar, aunque sea por medio de esta conferencia, la solidaridad con el pueblo nicaragüense, y les agradezco a todos por haber venido y muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias a vos por